¿Qué tal, amigas y amigos de Espacio Libre TV? Buenas tardes. Pues hoy es martes 5 de noviembre. Hoy, sin duda alguna, un día importante para la vida pública de México, pero sobre todo para que quede bien claro que la cuarta transformación es para el pueblo y se debe al pueblo. Y bueno, pues de nuevo es un revés muy fuerte para la oposición, para la fachiza que tenía la esperanza de que se echara abajo la reforma constitucional con referente a el Poder Judicial. Bueno, pues ya definitivamente no pudieron. Hoy, una vez más, la oposición, la fachiza y los grupos de poder, los oligarcas, han perdido de nuevo la batalla ante el pueblo de México. Sin embargo, hoy desde muy temprano, algunos emisarios, algunos seguidores de Norma Piña y del Poder Judicial se presentaron desde muy temprano para hacer presión a los ministros y pues para hacerse las ilusiones de que esto iba a salir bien. Aquí podemos ver incluso al dirigente nacional del Partido Acción Nacional acompañarlos en su nula lucha en contra de esta reforma. Hay que recordar que el ministro González Alcántara fue en su momento propuesto por López Obrador y hoy está defendiendo la Constitución, los contrapesos, y yo francamente confío que tendremos 8 votos de las y los ministros, pero lo que esperaría en este supuesto es que la presidenta Sheinbaum respete y acate y no vaya a llevar al país a una crisis constitucional, a un choque de poderes. Desde la presidencia ya se ha dicho que también hay un plan en caso de que se invalide parcialmente la reforma judicial. ¿Cuál sería su previsión al respecto? Bueno, nosotros por lo pronto estamos apostando a que se declare inconstitucional por destructiva, por regresiva, por someter al Poder Judicial esta reforma. Después ya veremos. Marco. Gracias. Bueno, pues son las negras intenciones que tenía Marquito Cortés, como siempre, como fiel representante de la derecha en México, pues fiel a sus ideales de ir en contra de los beneficios para el pueblo de México y en este caso, pues ir en contra de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo. Ellos, como ya lo sabemos, siempre han votado en contra de todo aquello que beneficia al pueblo de México. Estuvieron en contra de la pensión para adultos mayores, estuvieron en contra también de brindarle a los discapacitados una pensión. En fin, siempre han estado en contra de todo aquello que sea benéfico para el pueblo, como fieles a su política neoliberal de ultraderecha, conservadora, que siempre pues han tenido ellos. Un tema importante es de que pues en la Suprema Corte de Justicia no se aprobó echar abajo esta reforma constitucional, bueno, que ya es parte de la Constitución. Ahí en el ministro Alberto Pérez Dayán existió un poquito de cordura, fue el que inclinó la balanza para que no fuera aprobada pues esta inconstitucionalidad, dirían los fachos, de la Constitución, cosa que es al mismo tiempo una aberración esta de decir que es anticonstitucional la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así es, pues el ministro Alberto Pérez Dayán inclinó la balanza y al saber esto, pues que ya no contaban con los 8 votos, que es las 2/3 partes ahí en la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña hasta el último momento, hasta el último minuto, pataleó, hizo sus berrinches y quiso que fuera aprobada el rechazar la reforma con 6 votos. Aquí lo podemos ver. Como no le alcanzan los votos a Norma Piña, ahora quiere que se reduzca a 6 votos para invalidar una reforma constitucional. Pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo. Si se necesitan 6 u 8 votos. Si se necesitan 8 votos para invalidar. De acuerdo, claro. Es el tema que nos quedó pendiente, claro, que no acabamos de discutir hasta que viéramos una acción que nos daba para el tema. Eso es todo.
Sí. Ministra Esquivel. Sí, obviamente si se requieren 8 votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución. Entonces, esa es mi opinión, y además la integración de 11 evidentemente tiene que ser con 8 votos para la invalidez. Gracias. Claro. Pues así Norma Piña pretendió a toda costa, pretendió que se echara abajo esta reforma constitucional. Bueno, pero algo muy importante. Ustedes se acordarán que la presidenta de la República pues siempre estuvo diciendo que esto de todas maneras, independientemente de lo que opinaran los ministros de la Suprema Corte, esto se iba a echar abajo, de una forma o de otra. Entonces, de alguna manera se habló de un plan C. Bueno, pues ya se puede revelar, se supo, se filtró cuál era este plan B que tenía la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y pues nada menos que era pues disolver, así, llanamente, disolver la Suprema Corte de Justicia. Si estos ministros se han atrevido, los 8, a votar en contra de la Constitución, hubieran obligado a la presidenta a hacer uso de sus facultades y disolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese era el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se filtró y esto ya se supo. El plan B era, pues, echarlos a un lado, en corrida, aceptar de antemano la renuncia que ya tenía la Cámara de Senadores, y entonces sí, como una facultad de la presidenta, disolver la Suprema Corte de Justicia, mandar 8 ternas a la Cámara de Senadores para de ahí de inmediato nombrar otros 8 nuevos ministros. Afortunadamente, esto no se dio, esto no fue así, porque de alguna manera pues se les hubiera dado más cuerda a los fachos, a la derecha, pues a decir, a suponer, a afirmar y a gritar a los 4 vientos de que estábamos ya en una dictadura. Afortunadamente, pues no hubo necesidad de esto, pero ese era el plan B de la presidenta de la República, y bien por ella, bien porque eso era lo que se merecían, del hecho de que pues hubieran tratado de echar abajo la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Afortunadamente, pues la cordura ahí de Alberto Pérez Dayán, este ministro que desde un principio dijo que no votaría a favor del proyecto de echar abajo esta reforma constitucional ya hecha ley, pues ahí cupo la cordura, y gracias a este ministro pues evitó de alguna manera entrar a esa controversia de una posible crisis constitucional en México. Y bueno, pues así se anunció en la Cámara de Diputados la noticia de que no pasó definitivamente esta reforma. Hoy perdieron. Bien. Suprema Corte no logró invalidar la reforma al Poder Judicial. El conocimiento de este pleno que en este momento la Suprema Corte de Justicia ha declarado improcedente propuesta de inconstitucionalidad que habían hecho sobre la reforma al Poder Judicial que esta soberanía había aprobado de interés de esta Cámara de Diputados, sobre todo porque había diputados que habían hecho una presión sobre la Suprema Corte, pero finalmente se ha demostrado que esta soberanía y el pueblo de México tenían la razón. Muchas gracias. Pues así se dio la noticia en la Cámara de Diputados este día, con alegría, fue tomado con pues alegría por parte de Morena y aliados, porque es un triunfo más que se anota la Cuarta Transformación en México. Y aquí tenemos también la opinión importante, muy importante la opinión, aunque un poquito ahora yo diría polémica, del presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Hoy perdieron. Bien. No lograron la mayoría calificada que se requiere de 8 ministras y ministros para echar atrás una Constitución vigente que además no tienen facultades para echar atrás. En ningún artículo de la Constitución, no me voy a cansar de repetirlo, en ningún artículo de la Constitución le da
derecho al Poder Judicial y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar qué artículo les gusta, qué artículo no les gusta, tachar, romper, quitar, borrar. No tienen esa facultad. Y sin embargo, no lo pueden creer o no, pero para evitar una crisis mayor, nosotros teníamos ya un camino ante la eventualidad de que la Corte lograra los 8 votos. Dicho de otra manera, a pesar del grave precedente que implicaría que el Poder Judicial se erija en supremo poder conservador por encima de los 3 poderes de la República y el soberano que es el pueblo, nosotros no íbamos a actuar con la irresponsabilidad que ellos han actuado. No lo pueden creer o no, pero esa era nuestra convicción y nuestra determinación. Pero perdieron. Y ahora perdidos, quieren decir que con 6 votos tienen suficientes para echar atrás una Constitución. No tienen facultades ni para echarla atrás con 11. Pero para decisiones trascendentalísimas se les exige 8 votos. Y ellos, planteando el cambio que va a haber a 9 ministros, dicen 6, es mayoría calificada. No, son el colmo de la desvergüenza. Eso no se los vamos a tolerar. O sea, ya que digan que con 6 tienen mayoría calificada, nosotros, ¿cómo se nos fue encima la opinión pública? Porque yo decía que con 85 votos teníamos mayoría calificada. Y decían que no, que con 86. Yo les pido que hagan la operación de cuánto es 2/3 de 11. Es arriba de 7. Entonces, por lo tanto, son 8, como lo han insistido todo mundo cuando discutimos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Que si no da el número, se queda corto, te vas al siguiente, que es 8. Pero además así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes reglamentarias, así lo dice la ley electoral cuando tiene que ver decisiones en este sentido. 8. O en su defecto, pretenden irse a salas donde con 6 votos pueden resolver. Imagínense que ya era un escándalo que 8 personajes quisieran echar atrás el marco constitucional, pero que lo quieran hacer 6. Mayoría simple de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya es el colmo de la provocación y la desmesura, de la desvergüenza. Esa Corte ya es una cosa fuerte. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación debe irse. Debe irse. Está haciendo un mal a la nación. Quien está destruyendo todo son ellos. Quienes están en rebeldía contra el marco constitucional son ellos. Contra los que están en rebeldía contra el derecho, contra la razón, contra sus propias tesis. Bueno, dice la ministra Norma Piña. Lo leí aquí. Sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, repito, sino en un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, presenta su renuncia. Y esta misma ministra pretende ahora con 6 echar atrás el marco constitucional. ¿O pretende irse a salas para revisar amparos cuando la ley de amparo dice en su artículo 61, fracción primera, que no procede el amparo contra una reforma constitucional, mucho menos contra una constitución en funciones? Pero peor todavía, está ya la Constitución incorporada a la impugnabilidad. Y ese artículo lo llevamos a la Constitución. Y pretenden no respetarlo. Bueno, pues sí, efectivamente, pretendieron no respetar, pero a final de cuentas, pues salieron perdiendo, como siempre. Han acumulado ya una serie de derrota tras derrota y les quedó muy claro que contra el pueblo no se puede. El pueblo pone y el pueblo quita. Y es hora de que lo aprendan, señores de la derecha, señores fachos, señores fifís y fifirulais. Es tiempo que aprendan
que el pueblo es su mero jefe, que el pueblo es el supremo, es el mandante en este país. Nunca había ocurrido porque en décadas veníamos arrastrando el lastre de la corrupción y el lastre del neoliberalismo. Pero ahora ya son tiempos distintos, son tiempos de la cuarta transformación. Se está edificando ya con esto un muy buen segundo piso de la cuarta transformación. Gústeles o no les guste a todos los fifís, fifirulais, grupos de poder y los fachos en general. Bueno, pues tenemos un video más acerca del ministro Alcántara Carrancá, que fue el ponente de esta propuesta que se le hizo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de echar abajo esta constitución, la reforma constitucional que ahora ya es ley. Aquí está dando, pues, de alguna manera, echándose para atrás, diciendo, no, pues ya pues, al verse que no contaban con los 8 votos y al ver que tampoco se aprobó que pasara nada más con 6, dijeron, pues entonces ya no lo votamos, vamos a decir que pues no procede la votación, la revisión, y pues bueno, aquí podemos ver al ministro ponente. Yo me expresé como mencioné, que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? Pues sí, les quedó claro en ese ¿es cuánto? ¿Es cuánto? No pudieron. ¿Es cuánto? Les salió el tiro por la culata. O sea, no pudieron echar abajo esta reforma constitucional. Y repito, estuvo muy bien porque de haber ocurrido, el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera sido disolver la Suprema Corte de Justicia. Claro que tiene facultades, ya lo hizo Zedillo en su momento, claro, con otros motivos y con otros fines, pero ya lo hizo. Entonces, pues era el plan B que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos llama la atención de que Gerardo Fernández Noroña diga que iban a acatar lo que dijera la Suprema Corte. O sea, ahí hay una contradicción de Noroña, ¿sí? Porque siempre estuvo diciendo que la reforma va y la reforma va, y ahora dice que no hubiéramos acatado lo que la Suprema Corte dijo, cosa pues que no nos parece, cosa que no está bien, pero bueno, es toro pasado. Ya eso no importa porque lo que importa es que la fachiza pierde una vez más. Gracias amigos, les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. A nombre de Oliver Sánchez, un servidor José G. Martínez les dice buenas tardes, gracias y nos vemos en la próxima.